Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así como está de pie, ¿por qué no levantamos nuestras manos y le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios le ha dado de estar aquí en esta hermosa tarde? Señor, te damos muchas gracias por la bendición, Señor, que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Creo con todo mi corazón que tú estás en nuestros medios, que tu presencia está en este lugar, Señor. Y te pido, Señor, que vengas y toques, Señor, y quites todo aquel estorbo que impide, Señor, que nuestros oídos estén receptivos a tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Todos aquellos, Señor, que están enfermos en esta hora, te pedimos, Señor, que tú seas sanidad para ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede decir gloria a Dios en esta hora. Y así puede sentarse. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Recuerde que estamos en la casa de Dios. Y cuando estamos en la casa de Dios, siempre hay una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. El Señor cada día quiere que usted pase a esa dimensión natural, de ahí a una dimensión sobrenatural. Y para ello usted viene cada día, aleluya, y se presenta delante del Señor con tal necesidad de ser abrazado por su poder. Cada vez que usted se asoma a este lugar y empieza a caminar por este pasillo, Dios le está dando la bienvenida para que reciba su milagro en esta hora. Alguien alabe el nombre de Cristo. Yo creo con todo mi corazón, aleluya, que su presencia está en este lugar. El Señor quiere que usted venga a ser edificado, y cuando usted es edificado, aleluya, por la palabra de Dios, no por el predicador ni el pastor ni el ministro, sino por la misma palabra de Dios, que va a hacer efecto en su corazón ahora y para siempre. Por eso yo digo en esta hora que cada día que usted se acerca a este lugar, venga con un corazón receptivo, aleluya. Dios va a transformar su corazón de tal manera que usted no puede ser la misma persona que entró a este lugar. Usted tiene que salir de una manera diferente. Alguien dice amén en esta hora. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, y vamos a entrar en esta palabra, en este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, hablando Pablo, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Segundo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien alabe el nombre de Cristo por esta palabra. Yo quiero decirle una vez más, nosotros estamos aquí presentando al Señor como cuerpos vivos nuestro culto racional. Yo quiero decirle en esta hora que le diga al Señor que tome control de esta atmósfera. Alguien dice amén en esta tarde. Y que este lugar, alguien alabe el nombre de Cristo, se convierta en puerta del cielo, y que ángeles tomen el control, aleluya, tomen posición en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle en esta tarde que debe de sentirse privilegiado por estar en este lugar. Es un lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar, pero se necesitan cuerpos vivos, receptivos, para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Venimos de 3 días, aleluya, de un congreso, provocadores de su gloria, aleluya.
le dije yo a mi hermano Horacio, siendo invitado por nuestro hermano Josué, aleluya, a este congreso, le dije el jueves, vamos, aleluya, a reunirnos con los que alaban a Dios y quieren ser instruidos y capacitados. Nos fuimos el jueves en la tarde, aleluya, y recibimos una palabra. El título es Provocadores de la Gloria de Dios. Y usted tiene el privilegio en esta tarde de ser una persona que provoque la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste en esta hora, usted tiene que provocar esa gloria. No solamente venimos a este lugar y nos sentamos, aleluya, para recibir, aleluya, una palabra fresca, sino para ser transformados en una nueva persona. El Señor quiere personas, hombres y mujeres, que puedan rendir su cuerpo, aleluya, en sacrificio vivo. Y para eso se necesita ser instruido o dejarse ser instruido por la palabra de Dios. Venimos a este lugar, es verdad, muchas veces con problemas, con necesidades, con angustias, aleluya. Sin embargo, cada vez que entramos a este lugar, recibimos, aleluya, un ambiente de manifestación del Espíritu Santo. Algo que va a transformar tu corazón, aleluya, algo que va, aleluya, a instruir y capacitarte para que el día de mañana puedas entregar esta palabra a alguien más. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta hora? Que el Señor tome el control de este lugar. Que su espíritu de gozo, de gloria, de victoria, aleluya, caiga como un oleo, aleluya, divino sobre todos los que estamos en este lugar. Qué hermosa es estar en la casa de Dios. Cuando la gloria de Dios, hermanos, hermanas, está en este lugar, no hay pecador que no se salve. Alguien dice amén. Cuando la gloria de Dios está en este lugar, no hay enfermo que no pueda ser tocado por la sanidad de nuestro Dios. Aleluya. Cuando la gloria de Dios está en este lugar, no hay problema que Dios no solucione. Alguien alabe el nombre de Cristo. Le estoy predicando a la iglesia que puede provocar un milagro. ¿Por qué? Porque cuando usted viene, aleluya, con ese sentir y esa receptividad de adorar a Dios, Dios te va a empujar, te va a mostrar, te va a enseñar y te va a posicionar en lugares que tú no estás acostumbrado a estar. Alguien alabe el nombre de Cristo. Por eso cada vez que usted viene a este lugar, siéntase, aleluya, como en una universidad a la cual quizás tenía sueños de ir y no pudo. Aleluya. Estamos en este lugar porque Dios está impartiendo una palabra que va a sacudir tu vida espiritual cotidiana y vas a ser transformado a una nueva persona, aleluya, moviéndote y caminando en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural de Dios, hermanos, en esta tarde? Sin embargo, Pablo trae una palabra a los romanos. Viene a traer una advertencia, un aviso, aleluya. Y él empieza diciendo, así que hermanos, iglesia, gracia divina, dice, os ruego que por las misericordias de Dios, amén, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. No te conformes, les dice Pablo a los hermanos en Roma. No te conformes, aleluya, a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Palabras profundas, palabras que vienen a contrarrestar nuestra lógica y nuestra razón. Estamos tan acostumbrados
como seres humanos hacer lo que nosotros deseamos, aleluya. Sin embargo, cuando tú has sido revestido por la palabra de Dios y te has llenado de conocimiento, ahora no te mueves tú, aleluya. El que te mueve se llama Jesús de Nazaret. Alguien alabe el nombre de Cristo en esta hora. Ya no te mueves por tus pensamientos, ya no te mueves por tus ideas, aleluya. Ahora el que te mueve se llama Jesús. Y Él quiere renovarte. Pero también te dice: no te conformes, aleluya, a este siglo. No te conformes, aleluya, a este mundo, porque hay tantas cosas, aleluya. El Señor quiere venir en esta hora y está en este lugar para alterar tus pensamientos. Los viene a alterar, aleluya. Quiere venir a posicionarte en un lugar al cual no estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque venimos a este lugar, a este culto, presentamos nuestros cuerpos, aleluya, en sacrificio vivo. Dice Pablo a los romanos que es vuestro culto racional. Estamos tan acostumbrados a venir, pero hoy te digo, hay algo en este lugar, hay algo en este momento, aleluya, que va a revolucionar tu manera de pensar y vas a salir de una manera diferente de este lugar. Viniste, aleluya, pensando en un culto ordinario y vas a salir, aleluya, y te va a manifestar en un culto extraordinario para la gloria de Dios. Pablo le está hablando a los romanos, aleluya, como a sus hijos, aleluya. Traigo buena noticia, les dice Pablo a los romanos. Y yo le digo a la iglesia divina en esta hora, a Gracia Divina, yo traigo buenas noticias para el día de hoy, para tu vida, aleluya. Deja que la gloria de Dios se mueva en este lugar. Alguien alabe el nombre de Cristo. Deja que la gloria de Dios, aleluya, Dios va a impartir una manera que tú tienes, aleluya, de ver las cosas. Dios va a poner una visión diferente. Va a iluminar tus pensamientos. Vas a tener una comunicación diferente con el Altísimo. De tal manera que la Biblia me habla a mí que Moisés bajó del monte Sinaí, aleluya, porque estuvo bajo la gloria de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía porque había hablado con el Altísimo. Alguien alabe el nombre del Señor. Cada vez que estamos en este lugar, no tienes que ir al monte Sinaí. Estás en este lugar y Dios puede hacerte resplandecer igual que a Moisés. Que la gente mire tu testimonio, que la gente mire tu carácter, que la gente mire cómo piensas, cómo caminas, cómo obras. Y cuando ellos miren eso, van a mirar la gloria de Dios manifestada en tu vida, aleluya. Lo que tú tienes dentro se manifestará en lo exterior. Alguien alabe el nombre de Cristo en esta hora. ¿Por qué? Porque hemos experimentado un acercamiento con el Altísimo de tal manera que podemos decir que así como Moisés subió al monte Sinaí y bajó con las tablas del testimonio, aleluya, los mandamientos, y que él ni aún así se daba cuenta que su rostro resplandecía. La gente lo miró, aleluya, muchos se asustaron. Y él decía: ¿qué está pasando? ¿Por qué se asustan? Es que él estuvo con el Altísimo. Cuando alguien tiene una experiencia con el Altísimo, con nuestro Dios, no vuelve a ser la misma persona jamás. Jamás vuelves a hablar de la misma manera que hablabas antes. Ahora te mueves no por tus pensamientos, ni tu razonamiento, ni tu lógica personal y humana, sino ahora te mueves por la gracia divina, por el amor, el poder de Dios en nuestros corazones. Pero cada día el Señor viene a impartir palabra para que tú crezcas. Dile a tu vecino: Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú empieces a crecer en tu vida espiritual. No podemos quedarnos en el mismo nivel. Tenemos que ser diferentes, aleluya. Y en el capítulo 12 de Romanos, Pablo,
aleluya, les habla a los hermanos y les habla de la conducta del cristiano. ¿Cómo debe de ser nuestra conducta ante el mundo en el que nos rodea? Aleluya. Les habla en todo el libro de Romanos acerca de su forma personal. Les habla también de su vida y la relación que tenemos nosotros con la misma iglesia que son mis hermanos. Aleluya, la relación, el compañerismo, aleluya, la comunión, la coinonía, aleluya, que tenemos nosotros con nuestro prójimo. El Pablo habla de esa manera a la iglesia de Roma. Tenemos no solamente tener una relación con los hermanos, le dice Pablo, sino también una relación con la sociedad allá afuera. Que en realidad ellos sepan que tú alabas a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Él es el que estamos predicando en esta hora. Alguien alabe el nombre de Cristo. Aleluya, para su gloria y para su honra. Así que, hermanos, les vuelve a decir: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, aleluya, en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No venimos, aleluya, automáticamente al culto. Venimos porque tenemos necesidad de la presencia de nuestro Dios. Venimos porque yo tengo necesidad, aleluya, de ser impactado cada día por su gracia y por su amor y por su bondad. Quiero ver cambiados, aleluya, las personas con las cuales yo me relaciono afuera en la sociedad. Pero también quiero que crezcan mis hermanos, aleluya. Y eso lo va a hacer solamente en la palabra impartida, aleluya, de Dios. No podemos quedarnos estáticos. Decía el predicador: nosotros tenemos que correr, nosotros tenemos que trotar, nosotros tenemos que caminar y aún tenemos que gatear, aleluya, para experimentar la gracia y el amor de Cristo. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde. Aleluya, yo no sé cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde. Recuerde quién está en este día, en este lugar. Usted ha venido personalmente, físicamente está aquí. Dios está aquí en este lugar. No lo podemos ver, pero Dios puede impactar tu vida personal en este día. Pero ¿para qué quiero que impacte mi Dios mi vida personal? Para que puedas impactar a las personas con las cuales tú convives cada día. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aleluya, todo nos damos cuenta que es de Dios. La Biblia dice, Romanos 11:36, dice: porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Cuando leemos el capítulo 12 en el cual estamos en este momento, es solamente una continuación de lo que el capítulo 11 dice. Aleluya. Versículos 1 y 2. Cuando usted empieza a leer el capítulo 11 y empieza a leer los versículos 1 y 2 de Romanos, entonces le da más sentido a lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo en el capítulo 11 que todo procede de Dios, que todo existe por Él. Alguien alabe el nombre de Cristo. Que todo es para Él, que a Él se debe de darle la gloria por la eternidad. Alguien alabe el nombre de Cristo en esta hora. Por el tanto, el Señor en el capítulo 11 es dueño de todo. Aleluya. Eso es lo que dice en el capítulo 11, que el Señor es dueño de todo, que todo procede del Señor, que toda la gloria debe de ser para Él. Por eso Pablo, cuando va a los Corintios, dice: no les predico de mi humana sabiduría en ninguna manera. Cuando voy a vosotros, voy con mucha debilidad, con mucho temor, con mucho temblor, para que la gloria, o para que su fe, dice, no esté basada, Josué, en la sabiduría humana,
sino que esté basada y cimentada en la sabiduría de Dios. Así que usted viene y recibe esta palabra. Pero ¿qué vamos a hacer, pastor, con la palabra que recibimos en las enseñanzas los miércoles, los domingos? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? ¿Me la voy a quedar para mi bien personal? Cierto que sí, pero seríamos unos egoístas si estuviéramos con esa palabra que cambia, que tiene poder, y no transmitirla a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Pablo enfatiza eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aleluya. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En realidad caminamos aquí, pero no somos de este mundo. Nuestra mirada está en el cielo. Alguien alabe el nombre de Cristo. Aleluya. Nuestra mirada está en la eternidad. Gloria al Señor. Un día estamos esperando a nuestro Dios, y un día le veremos cara a cara. Pero mientras esto no suceda, usted tiene una grande responsabilidad y un grande compromiso. Dile a tu vecino: tú tienes un compromiso tan grande con la sociedad en la cual nosotros vivimos. Sabe, yo miro a Andy aquí en este lugar, y créalo que yo tengo una responsabilidad para con ella. Aleluya. Porque ella viene porque desea estar aquí en este lugar. Yo tengo una responsabilidad para con ella. Nuestro testimonio se tiene que manifestar. Ella tiene que verlo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No hacemos lo que el mundo hace. Alguien alabe el nombre de Cristo. Tú eres santo, y lo que vienes a hacer en este día es presentar en ofrenda tu cuerpo, aleluya, para la gloria de Dios. Yo no sé cuántos se alegran en esta tarde, porque tú estás aquí, tu cuerpo está aquí, lo has traído para que le dé gloria y honra a nuestro Dios. Alguien alabe el nombre de Cristo. Aleluya. Y luego dice Pablo, le sigue diciendo a los hermanos, dice: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Quiero estar enfatizando mucho en estos versículos, porque muchas veces nosotros somos muy dados al olvido, a olvidar las cosas. Se nos predica y ya después de una semana no sabemos qué se nos predicó, no sabemos qué se nos enseñó. Entonces, cuando se repiten las cosas, entonces hay eco en el corazón de la persona. Entonces, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo vuelve a rogarle a los hermanos, no haciendo otra cosa sino exhortándoles a hacer algo, pero ya y sin demorar. O sea, algo rápido que tiene grande ganancia espiritual para su vida. Os ruego, hermanos, que empiecen a actuar, a hacer algo sin demorar. No pierdan el tiempo, háganlo. Aleluya. Que todo lo que vayan a hacer tengan como base la misericordia de Dios. Porque si es algo por el cual estamos aquí en este lugar, hermanos, hermanas, jóvenes, es por la misma misericordia de Dios solamente, por nada más. Un día íbamos al infierno, aleluya. Sin embargo, la mano de misericordia de Dios nos alcanzó, aleluya. Y por eso ahora estamos aquí en este lugar contentos y felices, porque Dios nos transformó. Entonces, todo esto que estoy explicando y enseñando es que todo lo que dice Pablo se basa en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ningún cristiano
hermano, hermana, puede presentar nada en adoración si no es por la misma misericordia de Dios. Yo no sé cuántos me están escuchando en esta tarde. O sea que la misericordia de Dios es la que nos permite tener libertad. Alguien alabe el nombre de Cristo, de cantar. Nos permite tener libertad de adorar. Nos permite tener la libertad de alabarle a Él. Solamente la misericordia de Dios. Y Pablo enfatiza, y como que le da gusto a él estar enseñando y estar instruyendo a la iglesia de Roma de esta manera. Aleluya, solamente es por la misericordia de Dios que tienes libertad, que tienes acceso al altar supremo de nuestro Dios. Cuando tú vienes a este lugar y te hincas aquí, es por la misericordia de Dios, simplemente. O sea que el favor de Dios cayó sobre tu vida, y Él te llamó, y Él te llama, impacta tu vida para que pases a ese altar, porque la misericordia de Dios quiere llenarte, quiere tocarte. La misericordia de Dios dura para siempre. Amén. Compré un carro hace 5 años, aleluya, pensando que ese carro era eterno y que solo se ponía aceite. Aleluya. Pasaron 5 años, se le acabó la garantía. Me di cuenta después que si le sucedía algo al motor, pues lo podía llevar y me ponían un motor nuevo, pastor. Sin embargo, resulta que de repente estamos en Colorado, voy para México, le metí no sé cuántas millas y me olvidé que necesitaba aceite para caminar. O sea que las cosas naturales se acaban, que las cosas, la ropa, aleluya, usted tiene que cambiarla porque se acaba. Usted va creciendo y tiene que ir cambiando guardarropa. ¿Por qué? Porque este está creciendo. Pero hay algo que no se termina jamás. Hablando de la misericordia, hermana linda, es la misma misericordia de Dios. Dice que es de la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. O sea que nosotros estamos aquí y a nosotros nos toca recibir esa misericordia de parte de Dios, porque esa misericordia no se acaba. Y si Pablo hace y les dice a los hermanos, es esto: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Salmo 136 nos lo recuerda 26 veces en ese salmo, y nos dice que para siempre es su misericordia. O sea, para siempre es su misericordia. Es por la eternidad hasta la eternidad. Las cosas naturales se pasan, se acaban, se pudren. ¿Qué no nos resulta maravilloso tener un Dios cuya misericordia es para siempre? Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Aquí está la misericordia de Dios en esta tarde, hermanos, y quiere envolverte, quiere derramar esa misericordia sobre tu vida. Usa a Pablo para traer este mensaje, para que tú pongas énfasis en tu vida cotidiana, en tu vida, aleluya, normal, con la gente a tu alrededor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea que Pablo se llena de misericordia para transmitir esto a los romanos, pero no quiere impactar los sentimientos de las personas.
no quiere impactar las aspiraciones de las personas, sino que les dice a los romanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que está diciéndole a ellos. Que presentéis tu cuerpo. O sea que simbólicamente le está diciendo: presenta, hermano, hermana, la totalidad de tu persona. Usted tiene que estar en este lugar con sus 5 sentidos, hermanos, para que pueda adorar a Dios. O sea que usted no puede adorar a Dios si sus pensamientos están en la cocina de su casa. Usted no puede adorar a Dios en este lugar si sus pensamientos están en el carro que está desbaratado. Aleluya. Sus 5 sentidos tienen que estar en este lugar para adorar y glorificar a nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a adorar a Dios en la totalidad de su persona, con su cuerpo físico, nosotros vamos a caminar como caminó Cristo. Alguien dice amén. O sea, tu totalidad como persona, adorando a Dios, vamos a tocar la vida de las personas como los tocó Jesús. Cuando nosotros nos disponemos y nos sometemos a la misericordia de Dios, vamos a mirar a las personas como Jesús las miraba, con compasión, con misericordia. Aleluya. Dice que las miraba con compasión porque al mirar las multitudes, dice, porque miraba que eran como ovejas que no tenían pastor. Hay millones, billones de personas que necesitan a Cristo en su vida allá afuera. En nuestra vecindad, en nuestra ciudad, hay gente que necesita ser impactada con el poder de Dios, así como tú fuiste impactado. Ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos físicos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es a través de este cuerpo, hermanos, que reflejamos nosotros externamente lo que está pasando interiormente en nosotros. Aleluya. Lo que tú haces internamente se va a manifestar externamente en tu persona. Aleluya. En tu forma de ser, en tu carácter, en tu actitud. Aleluya. Lo que tú tienes dentro se va a manifestar externamente, porque si Dios existe en tu vida, entonces serás de bendición a las personas. Dice, no solamente ruega el Señor por la misericordia de Dios, diciéndole al pueblo que presente su cuerpo en sacrificio vivo como una ofrenda viviente. O sea que cuando nosotros venimos con nuestros cuerpos, en realidad estamos ofreciendo una ofrenda a nuestro Dios, una ofrenda viviente. Yo le dije a Josué antes de comenzar el servicio, y viene a saludarme: recuerda que eres una ofrenda viviente, porque vienes a presentarte ante nuestro Dios como eso. Nosotros damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, aleluya, aleluya, materialmente, pero ahora nos toca a nosotros presentarnos nuestra totalidad como ser humano, como cuerpo, en sacrificio vivo, para honra y gloria de nuestro Dios. Dios desea que cada uno de nosotros nos convirtamos en ofrendas vivientes para Él, si es que queremos adorar a nuestro Dios, si es que queremos en realidad servir a nuestro Dios. Hoy tienes la oportunidad de ser mejor. Dile a tu vecino: hoy tienes la oportunidad de ser mejor.
cada día se nos presenta esta oportunidad. El congreso, que duró 3 días, tenía una finalidad y un propósito para pastores, ministros, hermanas, jóvenes. Un propósito de hacer un llamado a provocar la gloria de Dios, no solamente en su vida personal, sino en la iglesia en la cual se congregan. Tenemos que provocar la gloria de Dios, pero también tenemos que aprender a ser exhortados por la palabra de Dios, a ser edificados por la palabra de Dios. Es bonito en un culto donde se derrame el poder de Dios y las personas hablen en lenguas, pero ¿qué sucede si nomás eso sucede y no ponemos en práctica lo que recibimos de parte de Dios? ¿Sabes qué? Seremos los mismos cada día, cada semana, cada mes y cada año, porque no hay un despertamiento en el ser humano para alcanzar las almas para Cristo. Y eso solamente se va a manifestar cuando los hombres y las mujeres que sirven a Cristo se dispongan para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Alguien me oyó en esta hora? Tenemos que dejar el conformismo. Tenemos que dejar a un lado, hermanos, el conformarse a este mundo. Aleluya, cantamos, alabamos a Dios solamente el domingo. ¿Qué hacemos el resto de la semana? Aleluya. Cada uno tiene esa respuesta para su vida. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Soy una ofrenda viviente para ti, y no me permita, Señor, conformarme a este siglo. Jamás. Ponte de pie en esta hora. Gracias a Dios que me pusieron el reloj ahí arriba, con grandes números, con grandes letras, decía Pablo. No te conformes, le dice Pablo, sino que tu sacrificio personal en cuerpo debe de ser una ofrenda para nuestro Dios. Es lo que Pablo trae en esta tarde, que si queremos en realidad ser hombres y mujeres hacedores de la palabra del Señor, empecemos nosotros a practicar la misericordia de Dios. Empecemos nosotros a hacer un cambio radical en nuestras vidas para poder hacer un cambio radical en las personas con las cuales tú convives. No te conformes. Estos 2 versículos son extensos, muy extensos, muy profundos, que requiere quizás 2, 3, 4 predicaciones para traer solamente un mensaje: que todo es por la misericordia de Dios, y que lo que vayas a hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos, jamás te debes de conformar. La gente se acomoda, a veces nos acomodamos, aleluya, a lo que está sucediendo, pero no podemos estancarnos ni conformarnos a este siglo. Debemos siempre de avanzar. El Señor es un Señor de cambios, de nuevos comienzos, nuevos empezares. Y como Él es así, nosotros también tenemos que hacerlo. Hoy yo te voy a decir una cosa, y te lo voy a decir aquí. Yo le voy a decir a nuestro hermano que la predicación se acabó ya. Pero quiero hacerle a ustedes y decirles que yo no estoy contento con mi vida espiritual que estoy viviendo. Yo no sé si usted se siente feliz y contento con la vida espiritual que usted está llevando, pero yo no me siento nada bien. No me siento nada bien, porque pudiésemos hacer más. Pero ¿qué tal si nunca comenzamos, hermano Josué, hermano Valentín, hermano Enrique, hermano Ignacio, Joel? ¿Qué tal si nunca comenzamos? Y
de repente ponemos a reflexionar nuestra carrera, nuestro caminar con Dios, y te das cuenta que muchos de nosotros como cristianos, hermana Erika, hermano Ernesto, nos hemos inconformado, nos hemos acomodado a este siglo. Cuando las almas están clamando allá, Josué, por una palabra que cambie sus corazones, por una palabra que transforme sus vidas, la vida en la cual estamos viviendo y la sociedad y el momento en el que nos ha tocado vivir a nosotros como generación, hermanos. Esto es un caos y va a ir de mal en peor, hermano. Así que tienes que afianzarte de la gracia, del amor y de la palabra de Dios para poder caminar, pero también con valor y con valentía poder expresarle al mundo lo que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón, de decirle a la gente que todavía Él sigue salvando a las personas, que Él todavía sigue impactando el corazón de los no creyentes, que todavía Él sana, que todavía Él transforma, que quiere salvar a tu vecino con el cual platicas en el trabajo. ¿No se ha dado cuenta que de repente usted le da un tan gran dolor mirar a sus amigos perdidos en el vicio, en las drogas, en los placeres de este mundo, y usted se ha conformado a verlos? Yo te reto en esta tarde, te ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, te ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es el culto que venimos a hacer aquí. Yo te invito en esta tarde a que pases.